Oramos. Señor, gracias por este tiempo meditando en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hablarnos, a meditar en tu palabra, a aprender, Señor. Pero también, Señor, estamos abiertos a que tú nos confrontes y nos corrijas si es necesario, Señor. Ayúdanos a aprender este día, Señor, a conocer un poco más de tu gracia, a conocer un poco más de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 44 comienza muy parecido al Salmo 42 en esa pequeña introducción que aparece. Al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Este másquil significa instrucción o lección. Dios nos quiere enseñar algo a través de este Salmo 44. Algunos no lo identifican en algún momento de la historia. Algunos otros sí, a través de observar cómo el pueblo de Judá, el rey de Judá llamado Ezequías, había regresado al pueblo a la palabra de Dios. Pero ver a Sennacherib, rey de Asiria, sitiando la ciudad y invadiéndola, sin que lo diga el Salmo, ubican el Salmo en ese tiempo. Es un Salmo que en ocasiones se expresa a través de la primera persona del plural, esto es nosotros. Entonces, pero en otros momentos se expresa en la primera persona del singular. Por lo tanto, se cree que este salmo era un salmo que se leía donde cantaban todos al mismo tiempo, pero había pequeñas frases que las decía el líder o el líder de adoración o algo así. Entonces había como unas respuestas entre este hombre que hablaba solo en singular y luego todos los demás hablaban juntos. Este salmo es un salmo o es un lamento nacional. No es un lamento individual. Hemos visto lamentos individuales donde el salmista, ya sea David, empieza a lamentarse por lo que ha hecho y le pide a Dios una restauración, una liberación. Pero este salmo es un salmo nacional. Algunos creen que se cantaba en una asamblea todos juntos. Pero bueno, la primera parte que leímos, los primeros 8 versículos, todo está bastante bien. El salmista está recordando lo que sus papás le habían contado, cómo el pueblo llegó a la tierra prometida y es Dios el que sacó a las naciones que estaban ahí y plantó a ellos en ese lugar. Y llama la atención que él dice, no fue la fuerza del pueblo de Israel, dice ahí en el versículo 3, sino tu diestra, tu brazo, la luz de tu rostro. Hay salvación que Dios ha traído a este pueblo. Es Dios el que ha hecho la obra. Pero mira lo que dice el primer versículo. Bastante simple, pero muy interesante meditarlo. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Dices, pues ¿con qué más se oye? Pues solo con los oídos, ¿no? Pero en realidad no es así. Nosotros en este tiempo leemos más visualmente que auditivamente. O escuchamos más visualmente que auditivamente. Hace poco tuvimos la lectura de toda la Biblia, de principio a fin. Y fue muy interesante lo que provocó en las personas que estuvieron aquí escuchando, porque estaban escuchando con sus oídos, oyendo con sus oídos. Comenzó una necesidad de leer la palabra de Dios. Ahora, Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es escuchar con nuestros oídos, algo como lo que estamos haciendo en este momento. Jesús decía algo muy interesante: el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces no me pongo a pensar que las personas comenzaban a tocarse los oídos. Pues yo tengo, pues necesito escuchar. Si tienes oídos, necesitas escuchar. ¿Escuchar qué? Bueno, el salmista dice, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Y es que una generación antes habían vivido esto que está aquí. Esto que dice cómo Dios los plantó, cómo Dios los defendió, cómo Dios arrastró y sacó a sus enemigos de ahí. Había sido una generación antes. Los padres tenían algo que contar, tenían un testimonio que decir y los hijos escuchaban. Qué importante es que tú como papá
compartas con tu hijo el gran Dios que tú tienes y las grandes cosas que Él ha hecho por ti. Recuerdo cuando me convertí, comencé a dar mi testimonio y hablar de dónde Dios me había sacado. Y Dios me había sacado de drogas, de alcoholismo, de una vida de pecado. Y recuerdo que un amigo mío llegó conmigo y trató de callarme, de decirme, ya no hables eso. Y la razón que me daba era esto. Tere, mi esposa, estaba embarazada de Camila y decía, tu hija está a punto de nacer. ¿Para qué estás diciendo que eras un drogadicto? ¿A poco quieres que tu hija sepa lo que hacías? Y yo, claro que quiero que sepa, porque quiero que sepa que es Dios el que me sacó de ahí. No fue mi fuerza de voluntad, no fue mi capacidad para dejarlo, fue Dios el que me rescató de ese lugar. Le dije, no lo voy a hacer y yo quiero que mis hijos escuchen esto. ¿Tienes algo que contarle a tus hijos? Cuéntaselo. Cuenta el gran poder que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. A lo mejor me vas a decir, es que Dios no ha hecho nada. Bueno, prepárate, Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere rescatarte y que de esa manera tengas un testimonio que darle a tus hijos. Me llama la atención cómo lo dice claramente. No fue lo que ellos hicieron, fue, dice ahí, tu diestra, Dios, tu brazo, Dios, la luz de tu rostro. Estas tres cosas, tu diestra, tu brazo, la luz de tu rostro. Y cuando habla de la luz del rostro, habla de la presencia de Dios. No cabía duda. O sea, tú lees las historias de Josué y cómo entraron en la tierra prometida. Y sí, algunas veces iban ellos y peleaban, pero Dios era el que les daba la victoria. En otras ocasiones, Dios les decía, quédate ahí y solo observa. Y Dios les daba la victoria. En otros momentos, Dios les reducía como a Gedeón el ejército. No, llevas muchos. No llevas muchos. Y los reducía hasta dejar un número muy pequeño de soldados. Porque Dios le dice, no quiero que creas que sea tu diestra la que te salvó, sino que yo soy el que te salva. Y así ha sido en nuestras vidas. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido lo que nosotros podemos hacer, ha sido Él el que nos ha dado salvación. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, dice ahí en el final del verso 3, porque te complaciste en ellos. En otras versiones dice, porque los amabas. Una versión muy simple, me encanta como dice, porque tú eras feliz con ellos. Sabes, Dios había escogido a este pueblo y era feliz con ellos y los amaba y por eso los rescató. No porque, bueno, ya hemos visto la historia de Israel. ¿Qué podrías decir del pueblo de Israel? No, pues súper obedientes, ¿no? Amaban a Dios, nunca se alejaron. No, el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. La verdad es que si te pones a pensar y decir, era feliz con ellos, quizás también es feliz conmigo. Quizás Él también me ama. ¿Sabes? No hay un quizás, es una realidad. Él te ama, Dios te ama. Y si Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo no va a mostrar su amor para contigo? Y yo sé, a lo mejor no has hecho cosas que haga feliz a las personas, pero ¿sabes qué? Él demostró su amor en que aún siendo pecador, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Él nos ha amado en el momento más oscuro de nuestra vida para rescatarnos y terminar diciendo como Él dice al final, lo vamos a alabar para siempre, lo vamos a honrar para siempre, nos gloriaremos de Él. Efesios 2, 8 y 9, dos versículos que repetimos constantemente. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? La fe, un regalo de Dios, su gracia. Y dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Que nadie se gloríe, que el que se gloríe sea Él. Por eso cuando Él está recordando lo que oyeron por medio de sus padres y las victorias que les había dado en el pasado, en el versículo 4 el salmista dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Te necesitamos hoy. Eso es lo que está diciendo. Manda salvación hoy porque tú eres mi rey.
Dice en el verso 5: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Tú nos has guardado de nuestros enemigos. ¿Sabes? Él está deseando que Dios actúe ese día en su vida. Y así necesitamos nosotros vivir, confiando que Él hará algo en nuestra vida este día, el día de hoy. Que no vivamos de victorias pasadas, que no vivamos de las experiencias de nuestros padres, sino que experimentemos su poder en nuestra vida el día de hoy, hoy mismo. Pero mira lo que sucede. Versículo 9 al 16. Todo comienza muy bien. Él está declarando: tú eres mi rey, puedo confiar en ti. De hecho, demuestra total confianza que frente al enemigo va a triunfar. Y termina diciendo: total adoración a ti, todo el tiempo, para siempre te voy a adorar. Confío en ti, no confío en mis fuerzas. No querían gloria para ellos mismos, querían darle gloria a Dios. Pero checa lo que sucede en el verso 9. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Generalmente en la Biblia, cuando aparece un pero, es para mejorar la situación. Pero este pero no queríamos escucharlo, porque Él está mostrando toda su confianza en Dios, toda su adoración a Dios. Pero de repente dice: pero tú nos has abandonado, tú nos has entregado al enemigo, tú nos has esparcido por todos lados, nos vendiste. Notaste que dice: nos vendiste en balde, ni siquiera te dieron un buen precio, ni siquiera como negocio funcionamos. Nos vendiste, nos has puesto de burla, o sea, de proverbio, de refrán. O sea, naciones, otras naciones, ¿no? Imagínate a la mamá en su casa tratando de corregir al niño, ¿no? Y le dice: si te portas mal, te va a pasar lo que a Israel, vas a ver, ¿no? Se habían convertido en una burla. Si hubiera memes, les hubieran hecho demasiados memes a cada rato, burlándose de cómo estaban en ese momento. El que escribe el salmo está confundido, muy confundido. Dirían en mi época, muy sacado de onda, ¿no? Muy sacado de onda. ¿Por qué está sucediendo esto? Eres tú el que ha hecho todas estas cosas. Dice ahí en el versículo 15: la confusión de mi rostro me cubre. Estoy confundido. ¿Qué es lo que está pasando? Días muy oscuros llegaron, días de deshonra, de desgracia. Traen al pueblo al lugar de sumisión, de intercesión. ¿Sabes? Es muy me pasó otra vez, en la primera me pasó. Muy desconcertante. ¿Desconcierto? ¿Desconcierto? ¿Esa es la palabra? Sí. Desconcertante. Están muy confundidos, eso. ¿Y sabes por qué es muy desconcertante? Eso, ni pueden decirlo ustedes tampoco. Están muy sacados de onda. Y es por esto. Checa, no solamente dice: nos entregaste, nos vendiste, nos esparciste por todas las, nos olvidaste. Checa lo que dice en el verso 10, en el verso 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos.
para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos en adoración a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Lo desconcertante no. Dices, esto es serio, hermanos, esto es muy serio. Lo desconcertante, deja de decir esa palabra. Lo terrible es que estaban viviendo un momento tan oscuro, pero ellos estaban haciendo las cosas bien. O sea, no se habían olvidado de Dios. O sea, en su mente está el Señor, en su corazón está el Señor. ¿Lo notaste? No se ha vuelto atrás nuestro corazón, y su andar no se ha apartado de Dios. Eso es lo terrible. Están en un momento tan oscuro, pero ellos dicen, pero Señor, no hay pecado evidente en el pueblo por el cual tú nos estés castigando. En el pasado hubo momentos así. Acab, un hombre, tomó del botín que habían quitado al enemigo y lo habían guardado cuando Dios había dicho, no te quedes con nada. Y Dios sabía eso, lo dicen ahí ellos. Él sabe los secretos del corazón. Si lo hubiéramos ocultado, Él lo sabría. ¿Y qué hizo Dios? Dios les castigó por el pecado de alguien. Pero ahora ellos dicen, no hay pecado evidente. Cuando leímos Deuteronomio, leímos las bendiciones y maldiciones. Bendiciones, le dice Dios, si tú me sigues, si tú guardas mis mandamientos, si tú caminas en mi voluntad. Maldiciones, si tú te alejas. Y el salmista está diciendo, pero no nos hemos alejado. Y estamos en un momento demasiado oscuro. Ahora entiendes la confusión. Y claro que va a cubrir su rostro, su confusión, si de repente sucede algo como esto. Ahora, hay confusión en él, pero no hay confusión en quién es Dios. Mira lo que dice en el versículo 23 al 26. Despierta, ¿por qué duermes? ¿Qué dice? Señor, despierta, no te alejes para siempre. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo le había dicho a Dios antes? Mi rey. Ahora, ¿cómo le dice? Mi Señor. La confusión era por lo que estaba pasando, pero no por quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Te acuerdas de la historia de Job? Dice, sí, no me quiero acordar. Job la pasó muy mal. ¿Hubo confusión en él? Sí, hubo momentos en que estaba confundido. ¿Te acuerdas cómo le decía a Dios, ojalá me escucharas? Ojalá me dieras una audiencia y escucharas mis razones, mis motivos. No. Sus enemigos, en vez de ayudarle, lo hundían más, lo juzgaban, lo atacaban, le decían, ya di lo que hiciste. Y él decía, pero no he hecho nada. Pero tú y yo vimos en el libro de Job algo que él no sabía y ni se había enterado, que estaba siendo puesto a prueba. Y la prueba era, amas a Dios. La acusación era esta, amas a Dios porque te ha hecho bien. Pero si quita el cerco de protección alrededor tuyo, vas a ver cómo no lo maldices. Pero Job no amaba a Dios por lo que le había dado. Aun cuando le fue quitado todo lo material y su familia, en un mismo día, él bendijo a Dios. Y entonces hay otra acusación. Sabes, es tan egoísta Job, que te ama solo porque tiene salud, solo porque está bien físicamente. Pero tú quítale la salud y verás cómo te maldice. Y entonces vino una plaga sobre todo su cuerpo. Job
Sí, hubo momentos de confusión en su vida, pero una de esas frases en todo el libro que se destacan aparece en Job capítulo 13, versículo 15. Job 13, versículo 15. Lo voy a leer, mira lo que dice. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cómo puede llegar un hombre a decir esas palabras? Solo puedes llegar a decir esas palabras porque sabes en quién estás esperando. ¿Sabes? En el Salmo 44 lo dijo claramente. Tú lo hiciste en el pasado y lo vas a hacer ahora, pero estoy muy sacado de onda por lo que está sucediendo en este momento. ¿Has estado en un momento así? ¿Has estado en un momento en el que estás leyendo la palabra? Estás teniendo comunión con Dios, están sucediendo cosas y hay fruto y otras personas alrededor de ti están viendo ese fruto y están siendo refrescadas por el testimonio que estás dando, y de repente viene la tragedia y sucede algo impensable y sucede algo como dice aquí el último versículo, el versículo 22 de la sección que leímos, dice: pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. En otra versión dice: pero por seguirte siempre nos han masacrado. Por seguirte, porque te estoy siguiendo, nos matan todos los días, somos como ovejas. ¿Ovejas? Ese es el pueblo de Dios, son ovejas de su prado. Vimos el Salmo 23, ¿recuerdas? En el Salmo 23 vimos cómo el pastor, que es Dios, puede llevarnos y guiarnos a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo donde nos deja descansar. ¿Te acuerdas? Pero ahora ese mismo pastor los está tomando y pareciera que los está llevando ¿a dónde? Al matadero. Al matadero. Ahora no nos olvidemos que el Salmo 23 en el verso 4 dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Y eso es lo que reconoce el que escribió el Salmo 44. Eres tú el que ha hecho todo esto. Un poco como lo que vimos la semana pasada. Son tus olas, tus ondas, tus cascadas. Eres tú el que nos ha llevado hasta ese lugar. Por eso su petición de repente se convierte en eso: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Y es que pareciera que está dormido, pero el Señor duerme. En el Salmo 121, en el versículo 4, nos da una respuesta a esta pregunta: ¿será que Dios duerme? En el verso 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Pero a veces, ¿cómo se siente que sí está dormido? Hubo una historia en el Nuevo Testamento donde Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca, pasemos al otro lado. Pero comienza una tormenta y de repente ven cómo las olas empiezan a anegar la nave, y Jesús ahí estaba en la barca, pero ¿sabes lo que estaba haciendo? Él estaba dormido. Estaba dormido. Entonces ellos van a donde está Jesús y lo despiertan y le dicen: Señor, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Estamos a punto de morir. Él se despierta y detiene todo con el poder de su voz. Le habla al viento, le habla a la tormenta y comienza una gran bonanza, dice, y llegaron a la orilla. ¿Sabes qué pasó? Ellos se olvidaron de lo que escucharon. Se olvidaron que Jesús dijo: pasemos al otro lado. No dijo perezcamos en medio del lago. Dijo: pasemos al otro lado. Él iba en la barca, Él estaba ahí. En el valle de sombra de muerte, Él está ahí. En el Salmo 50:10 dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si estás viviendo un momento oscuro, difícil, lodo, cenagoso, ¿sabes? Ve a Él, porque Él puede sacarte del pozo.
confía en Él, descansa en Él. Podemos hacerlo. Aun cuando Él me matare, en Él esperaré, dice Job. Mira cómo termina este salmo, los últimos versículos. Verso 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Lo que ha provocado momentos así en nuestra vida es humillarnos delante de Dios, postrarnos delante de Él. Al final de cuentas es lo que dijo: nos gloriaremos en Él para siempre y le vamos a adorar para siempre. Estamos viviendo momentos muy difíciles y incluso hemos estado orando por varios hermanos. Hace poco nos contactan por correo, por teléfono, nos dicen: a mi hermano lo secuestraron en León, Guanajuato. Pueden orar por él. Y comenzamos a orar. Pero no es el único caso. Hace 2 días nos hablaron de Estados Unidos, que sus familiares aquí en la Ciudad de México fueron secuestrados, que si podíamos orar por ellos. Y no muy lejos de Semilla, Cuernavaca, alguien fue secuestrado o desaparecido o no sabemos dónde está. Y dices, ¿por qué? Sabes, podemos confundirnos por lo que está pasando, pero no confundamos esto. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. El pastor Chuck Smith decía: cuando no encuentres explicación para algo, ¿no? Cuando no sabes qué pensar de algo, piensa en lo que sí sabes. No sé por qué está pasando esto, pero sí sé que tú eres mi Dios. Sí sé que tú eres mi Rey. Sí sé que tú eres mi Señor. Y eso es lo que está haciendo este salmista. Ahora me encanta que al final no dice: Señor, nos hemos estado portando bien, ya, redímenos, ¿no? No, él dice: redímenos por causa de tu misericordia. Que sea tu misericordia en mi vida. Bueno, de este Salmo 44, Pablo extrae una porción para hablarnos a nosotros como creyentes. En Romanos capítulo 8 aparece esa porción. Yo quiero leer Romanos 8, 28 en adelante, para ver cómo en el contexto en el que ahora vemos el Salmo 44 podemos encontrarnos en Romanos capítulo 8. En Romanos 8, versículo 28, versículo que quizás muchos vamos a terminar de decir. Dice ahí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué no sabemos este versículo? Porque sea pequeña o grande la prueba, siempre hemos entendido esto: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, ¿no? Este versículo ha sido de mucho consuelo para muchos de nosotros, ¿no es así? Cuando de repente no entendemos qué es lo que está pasando, pues no entendemos qué está pasando, Señor, pero sé que me va a ayudar a bien. Sé que la prueba de mi fe va a producir paciencia. Sabes, ellos estaban sorprendidos, pero Pedro nos dice: no te sorprendas por el fuego de prueba que venga a ti. No te sorprendas de la prueba que viene a tu vida, porque es lo esperado. Sabes, como creyentes debería estar presupuestado que vamos a pasar momentos así. Así es. Mira lo que dice en el versículo 29, Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que está haciendo Dios a través de las pruebas. Está formando la imagen de su Hijo en ti. Dice en el verso 10: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Me encanta que todos los verbos estén en pasado para Dios, pero para nosotros estas acciones, una de ellas por lo menos está en el futuro, pero para Dios ya pasó. ¿Cuál? Nos glorificó. Él nos glorificó y no lo vemos en nuestra vida en este momento, pero es un hecho y es una certeza. Si tú amas al Señor y has creído en Él, has depositado tu fe en Él, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, resucitó al tercer día, entonces Él te ha glorificado.
No lo vemos, pero así sucedió, y tal es que podemos tener completa garantía de que un día estaremos delante de su presencia. Y por eso Pablo escribe el resto. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no solamente murió y resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Por eso dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Ninguna de estas cosas. Y entonces cita el Salmo 44, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esto no ha cambiado. Esto sigue siendo vigente hasta nuestros días. Otra vez, podemos confundirnos por las circunstancias, pero no nos confundamos. Él es nuestro pastor. Y en valle de sombra de muerte, Él está ahí con nosotros. Hemos escuchado todas estas cosas sucediendo a hermanos, incluso de la congregación, de la violencia que está en el país. Y ¿sabes qué? Mi esposa y yo sentimos la necesidad de hacer una reunión especial para traer consuelo a las personas que han vivido algo así, que su familiar no lo encuentran, que su vecino no lo encuentran. Queremos reunirnos y buscar al Señor y orar. Sabes, muchas veces somos empáticos cuando nos sucede algo a nosotros, pero cuando no nos sucede no somos empáticos. Y queremos tener empatía con aquellas personas que han padecido por violencia en estos años. Y dices: bueno, del año pasado, ¿sabes? Esas cosas no se olvidan, ni con 10 años, ni con 15 años. El domingo 13 de octubre a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión aquí y queremos traer consuelo a todas esas personas. Somos como ovejas llevadas al matadero. Pero checa esto. Mira lo que dice aquí en Romanos 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No vencedores solamente, más que vencedores. Esto es sorprendente, porque un vencedor es aquel que gana la competencia, es aquel que gana la batalla. Pero un más que vencedor es aquel que aun cuando la batalla no le favoreció, en la competencia no llegó a triunfar, sigue siendo un vencedor. No por algo que él haya hecho, sino por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El sufrimiento podría no ser por castigo, sino ser una cicatriz de la batalla, dice un comentarista llamado Kidner. Me gusta eso. El sufrimiento quizás no es por castigo, pero sí es una cicatriz de la batalla. Dice: ¿cuál batalla? Dice él: es el precio de lealtad en un mundo que está en guerra contra Dios. Podríamos evitar el sufrimiento, pero tendríamos que conformarnos a un mundo que rechaza abiertamente a Dios. Un pastor, alrededor de esta enseñanza, comentó una ilustración que me pareció muy adecuada para este momento. Él dice de esta manera, John Corson en su ilustración dice: imagínate que quieres volar de California a Florida y el agente de viajes te dice: ¿qué prefiere? Número 1, usted puede tener un vuelo sin turbulencia perfecto, pero al llegar a su destino no le garantizamos que el avión no se vaya a estrellar al aterrizar. O número 2, usted puede tener un vuelo con turbulencia,
pero le garantizamos que el vuelo aterrizará a salvo. Creo que todos escogeríamos el segundo, ¿estás de acuerdo? Lo que quiero es que haya una garantía de que aterrice. Él dice, el Señor tiene un destino eterno para nosotros, ya marcado, estaremos con Él. De este lado de la eternidad, la vida viene con turbulencias, pero nos garantiza, estaremos con Él. Ahora sé que piensas esto también. ¿No podemos tener la garantía del destino y un viaje sin turbulencia al mismo tiempo? Pero imagínate esto, vas en un vuelo con demasiada turbulencia, un avión de esos pequeños que de repente ¡boom!, se baja y el corazón parece que se queda metros arriba, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Estarías ansioso por llegar, esperando que aterrice ese vuelo. ¿Estás de acuerdo? Pero si vas en un 747, primera clase, comida, cobija, pantuflas, demasiado cómodo, no vas a querer que termine el viaje. Pues mejor me quedo en el avión, ¿no? El Señor quiere que estés ansioso por la eternidad y que tus ojos estén allá, arriba. No hagas tesoros en esta tierra, haz tesoros en los cielos. Vamos al Salmo 45. Mira qué contraste. Se puso medio tenso, ¿verdad? Con el Salmo 44. Muy serio, muy fuerte. Salmo 45, mira nada más el primer versículo. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. No, pues este es un poema. Este hombre comienza a decir esto. Mira lo que dice al principio. Al músico principal sobre lirios, una tonada conocida en ese tiempo, másquil de los hijos de Coré, canción de amores, ¿no? Este salmo es un poema para el rey. Ahí lo dice, dirijo al rey mi canto. Es un poema para el rey, un poema que brota del corazón del que lo está escribiendo. Y se siente tan hábil que dice, mi lengua es como una pluma de escribiente. De mi lengua van a salir poesías. Y eso es lo que vamos a ver. La pregunta es, ¿a qué rey se está refiriendo? Algunos consideran, bueno, pudo haber sido Salomón, el rey al que está escribiendo esto, por las referencias a la reina y demás. Pero cuando lo lees, te das cuenta que este rey también es un guerrero y Salomón nunca fue un guerrero. Y más adelante nos daremos cuenta que está diciéndole a este rey Dios, y sabemos que Salomón no es Dios. Mira cómo lo dice, mira la poesía que hay aquí. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe, casia exhalan todos tus vestidos. Desde el palacio de marfil te recrean. Y dices, no, este está bien bonito. Distinto al salmo anterior. El salmo anterior es un lamento, este es un poema. Y de repente está hablando de este rey que es extraordinario. Literalmente es extraordinario. Más hermoso, el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por cierto, hay una porción que utiliza el versículo 7, el escritor de Hebreos, para describir a Jesucristo. Así es que no nos queda ninguna duda. Está hablando de nuestro rey, el Señor Jesús. Ahora, en el verso 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. En Isaías 53, verso 2 dice que se le halló sin parecer y no era atractivo para los hombres. Y es cierto, cuando él murió no fue atractivo. De hecho, fue completamente desfigurado. Pero
¿A poco no lo amas y aún todavía no lo conoces? Bueno, lo conocemos porque tenemos una relación con Él, pero no lo hemos visto y le amamos. Y nos parece a muchos de nosotros que Jesús es el más hermoso de todos los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Qué forma tan poética de hablar de sus palabras. Y cuando vemos en los evangelios, vemos que Jesús hablaba y los demás se sorprendían de lo que hablaba. Lucas capítulo 4, verso 22 nos dice que aquellos se sorprendían y decían: ¿de dónde sale este hombre con tanta sabiduría y cómo nos enseña? Bueno, luego dice que es un guerrero que no cabalga sobre un caballo, sino cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Jesús se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre y siervo, fue a la muerte por nosotros. Y Jesús es el justo que por los injustos fue a la cruz para llevarnos a Dios. De hecho, hay una imagen en Apocalipsis de Jesús como un guerrero. Y es sorprendente. Mira, acompáñame, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Empieza a describir a Jesús. Dice de esta manera: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué dice? El Verbo de Dios. Es Jesús, ¿verdad? El Verbo hecho carne, el Verbo de Dios. Verso 14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Me ayudas a decirlo? Rey de Reyes y Señor de Señores. El Salmo 45 está haciendo referencia al Rey de Reyes, el Señor de Señores. En los versículos 6 al 8 nos dimos cuenta, pareciera juego de palabras. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y luego dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Y dices: a ver, Dios es el que está en el trono. Y está hablando del trono de un rey, pero es Dios el que le ungió. Entonces es claramente que está haciendo referencia a Jesús como Dios y al Padre ungiéndole con una misión. El óleo exhala de sus vestidos. De una manera muy poética, pareciera que dice que los vestidos parecieran seres humanos que exhalan, y cuando exhalan es olor grato lo que sale de él. Ahora, cuando me habla de su trono, ¿notaste que dice cetro de justicia es el cetro de tu reino? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dijo, después de ver el capítulo anterior y de pensar en todo lo que sucede en este mundo, ¿sabes? Todos los reyes de este mundo, a través de la historia, han sido, sin la dirección de Dios, abusivos, corruptos, ladrones. ¿Por qué nos sorprende? Pero aquí hay un rey que gobernará con justicia, porque ama la justicia y aborrece la maldad. ¿Sabes lo que sucede el día de hoy? Se ama y se glorifica la maldad. Pero aquí hay un rey que cuando reine amará la justicia y aborrecerá la maldad. El destino, mis hermanos, mis hermanas, está garantizado. Y ese destino es este reino de justicia y de paz. No pretendamos que lo vamos a obtener en este mundo, porque así no va a ser.
Lo encontraremos en Él. Qué maravilla, ¿no? No va a haber elecciones, no va a haber partidos políticos por todos lados, ¿no? No habrá pleitos de poder y pleitos de control. No va a haber nada de eso. Habrá un rey y nosotros sometidos a Él. Pero ese rey es un rey que gobierna con justicia y gobierna con paz, cosa que todos nosotros hemos anhelado un día y está garantizado. Checa lo que dice en los siguientes versículos. En el verso 9 dice: hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira e inclina tu oído. Ahora le habla a la esposa, porque esta es una boda real. Ya habló del rey, del esposo, ahora va a hablar de la esposa. Y siguiendo esta analogía de Jesús como el rey, como el guerrero, como el Dios, como el esposo, ¿quién es la esposa del Señor? Nosotros, su iglesia. Por lo tanto, aquí hay varias cosas para nosotros como iglesia. Oye, hija, mira e inclina tu oído. Qué importante es oír con nuestros oídos. Lo vimos en el salmo anterior, ¿verdad? Y dice: olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, olvidándome lo que queda atrás, al premio, al llamamiento supremo, a la presencia de nuestro Dios, a la meta que es Cristo. Como iglesia debemos de andar así. Me encanta que dice: y deseará el rey tu hermosura, ¿no? Y dices: no, pues yo me veo en el espejo y estoy bien feo, y estoy bien sucio, estoy bien apestoso, ¿no? Pero qué increíble, Él está haciendo la obra en ti y Él te está santificando, porque Él desea tu hermosura. Él desea santificarte y transformarte. Dios está transformando a tu marido, aunque usted no lo crea. Dios está cambiando a tus hijos, aunque usted no lo crea. Dios está cambiando a tu esposa, aunque tú no lo creas. Si ha entregado su vida a Cristo, Él comenzó la obra. Él se encargará de llevarla a término, porque Él desea la hermosura de su iglesia. Me encanta que dice: inclínate a Él, porque Él es tu Señor. ¿Qué dijimos del salmo anterior? No se nos olvide esto: Él es mi rey, Él es mi Señor. Verso 12: las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipe en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. No hay ninguna duda, nosotros somos su esposa. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, cuando hace la analogía con el marido y la esposa y habla de Cristo, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuándo será una iglesia gloriosa? Cuando la presente a sí mismo, no en este momento. En realidad, la iglesia el día de hoy tiene manchas, tiene arrugas, tiene cosas así, pero cuando se la presente a sí mismo, será gloriosa, sin mancha y santa. Hace unos días una de mis hijas me comentaba eso, que le sorprendía que un día estaremos delante de Él sin mancha, sin pecado, limpios. Dice: papá, qué increíble. Y es cierto, como iglesia seremos presentada a Él de una manera increíble. Otra vez, acompáñame a Apocalipsis capítulo 19. Aquí vamos a terminar con este salmo. Apocalipsis 19. Leímos del versículo 11 en adelante, donde vemos a Jesús como un guerrero, pero en los primeros versículos lo vemos a Él como el esposo en sus bodas. Dice en el versículo 1 del capítulo 19: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¿qué decía?
Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios traerá justicia. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. El evangelio del reino es lo que Dios nos ha invitado a predicar. Él es rey, rey de reyes y señor de señores. Versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Un día estaremos así tú y yo, como la esposa del Señor Jesús, para reunirnos con Él para siempre. ¿Has estado en una boda? Me encantan las bodas, es increíble, ¿no? Todos están emocionados, ¿no? Todos están ahí vestidos con sus mejores ropitas, ¿no? Bien peinaditos, ¿no? Y están viendo cómo entra la novia. Y cuando entra la novia hasta escuchas, ¿no? Nadie ve al novio, el novio está allá solito, la mamá nada más así de, y lo ves llorando, y los ves, ¿no? Hablándose uno a otro, llegando a un pacto entre ellos, hasta que la muerte nos separe. Pero en estas bodas no tienen fin. Estaremos con Él para siempre, para siempre. Él reina, nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces, ¿qué es un poco de turbulencia en nuestra vida? Si está garantizado que un día estaremos delante de Él. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en ella. Gracias porque te conocemos. Sabemos quién eres. También gracias por las pruebas, Señor, que nos hacen anhelar el momento en que estemos en ti. Señor, tú quieres que estemos ansiosos por la eternidad, que nuestros ojos estén puestos ahí contigo. Señor, reconocemos que a veces nos confundimos, Señor, con las cosas que suceden en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que tú traigas consuelo a aquellos que están en un momento muy oscuro, pero que puedan escuchar tu voz claramente. Que carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Señor, tú no los has dejado, Señor. Tú no nos has dejado. Aún en valle de sombra de muerte, Señor, tú estás con nosotros. Cumple tu propósito en nuestras vidas. Forma la imagen de tu Hijo en nuestras vidas. Que podamos vivir humillados y postrados delante de ti, diciendo, a ti vamos a dar gloria para siempre, por siempre. Porque eres tú el que merece toda gloria y honra. Señor, y gracias por no dejarnos ahí, Señor. Nos has pintado esa garantía que tenemos. Un día estaremos delante de ti. Tu reino será un reino de justicia y paz. Todo lo que hemos anhelado, Señor, se cumplirá el día que estemos delante de ti, Señor. Señor, nos quitarás este cuerpo que está en decadencia, corrompido, y nos darás un cuerpo sin corrupción, Señor,
un cuerpo glorioso, semejante al tuyo. Y ahí estaremos, Señor, en las bodas del Cordero. Señor, gracias por el destino garantizado que tú nos has dado, Señor. Nada nos puede separar de tu amor, Señor, nada, ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor. Gracias por tu palabra este día, Señor. Gracias por ser tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Entonces vamos a cantar, pero así en este mismo sentido de oración. ¿Por qué no ahí donde tú estás cierras tus ojos y comienzas a decirle: Señor, tú eres mi rey, Señor, tú eres mi Señor? Le dice: Señor, tú eres mi esposo, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Señor, gracias porque no hay confusión en eso. Ayúdanos a tenerlo en claro, Señor, a sostenernos en ti, a tomarnos de tu mano, Señor, a dejarnos descansar y esperar en ti, Señor, como Job, Señor. En Él esperaré. Señor, esperamos en ti, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor, en el nombre de Jesús.